cosas que son para él y para su vida. Estaba mirando y dice en el diccionario que el significado de volver, obviamente el sentido es una expresión que suele emplearse para nombrar al hijo, a ese especialmente, al hijo pródigo, porque miré en una enciclopedia bíblica, dice, tras alejarse del hogar de su padre con la intención de independizarse, termina obviamente él regresando en sí. Y luego después, en esta misma enciclopedia, dice, ¿qué significa la frase que volvió en sí? Esa frase dice, recuperar los sentidos. O sea, esta persona llegó a perder los sentidos. Llegó a perder obviamente todo lo que era el conocimiento de las cosas que le rodeaban. Por más que las vio, no las pudo entender. Por más que las tenía a la mano, no pudo obviamente discernir lo que eso le bendecía a él. Y dice también el número 2 que volver en sí es recuperar la capacidad de juicio sano. O sea, juicio sano. Hay personas que pierden en sí lo que son, lo que tienen, lo que valen, lo que un día Dios les hizo. Todos nosotros los que estamos en la iglesia no éramos otra cosa más que gente perdida, gente necesitada de Dios, gente que Dios nuestro Señor hizo algo sin precedentes en nuestra vida. Él nos ha exaltado. Lo he explicado muchas veces y no tengo problema en volverlo a decir. La palabra exaltar es tomar de muy abajo, poner muy en alto para que todos lo puedan ver. Eso es lo que hizo el Señor en nuestra vida. Eso es lo que Dios nos ha dado. Si hoy valemos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Lo voy a volver a decir. Si hoy valemos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Veníamos al aeropuerto y venía un amigo del hermano Carlos y de la hermana Susi y venía oyéndole una prédica. Y yo como la prediqué y me la sabía, le digo, escucha esas palabras que siguen. Y él las escuchaba. Y él decía, wow, esto está bien poderoso, pastor. Un hombre con una capacidad increíble. Estuve predicando un domingo y él hizo un bosquejo de la prédica que yo hice allá. Y le digo, wow, tiene usted mucha cosa buena, hágalo para Dios. Entonces hoy yo se lo quiero volver a decir a usted. Nosotros valemos no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Si en los ojos del Señor el valor nuestro es por lo que tenemos, el Señor nos hubiese mandado a trabajar a todos 7 días, 3 turnos al día para tener más. Pero el Señor nuestro Dios nos da el valor a nuestra vida. Nadie más nos pudo haber dado esto, por eso dije que esto que se nos dio es sin precedentes. Nunca nadie lo había hecho, nunca nadie nos lo había haber dado. Ahora, nosotros, los que ahora somos hijos de Dios, ese es el valor más grande que puede tener un ser humano. En ese sentido es que todas las bendiciones del reino, todas las promesas de nuestro Señor y de nuestro Dios, como dice 2 Corintios 1, del 15 en adelante hasta el 19 y 20, esas son nuestras, son para nosotros. No va a haber nada en este mundo que lo pueda usted elevar, exaltar y darle una posición mayor y mejor que la que usted tiene, que le ha dado el Padre Celestial. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Y esa es la verdad. La posición que le da Dios a uno como padre es la posición más grande que jamás se puede tener. Pero hay personas que han llegado a perder, obviamente, lo que dijimos al principio, el sentido. Perdieron la capacidad del juicio sano, de saber y de entender lo que Dios les ha dado. Hoy en este día, a todos ustedes que por una y otra causa o razón o lo que haya sido en su vida, no importa quién seas, a ti te digo hoy en este día, no va a haber mejor lugar que en la poderosa mano del Señor. No va a haber mejor amor que el que emana del corazón de Dios. No va a haber mejor protección que la que te puede dar el que un día te amó cuando estabas repleto de pecados, de inmundicia y de maldad. Que si pudo amarte cuando eras una persona muerta en delitos y en pecados, Él puede hacer mucho más ahora por ti, que has sido llamado o llamada su hijo o su hija. ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esta hora? Bendigan, amados hermanos, el nombre del Señor.
Cuando estamos en la poderosa mano de Dios nuestro Señor, la Biblia dice: nada nos puede arrebatar de su mano. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Hay un amor obviamente incomparable, que es el amor de nuestro Dios en nuestra vida. Por eso la Biblia enseña, por eso la Biblia dice en Juan capítulo número 10, versos 27 y 28. Estas son las palabras del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús nuestro Señor cuando enseña? Él le habla a la gente y le dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mi oveja oye mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Enseguida dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque la verdad es que el Señor declara: ni nadie las arrebatará de mi mano. No hay cosa criada en este mundo que nos pueda apartar del amor de Dios, a menos que nosotros lo dejemos. No hay cosa creada en este mundo que nos pueda quitar, hermanos, lo que Dios nos ha dado, a menos que nosotros lo dejemos. Y este es el sentido de esta prédica. El sentido de esta prédica es recuperar la capacidad del juicio sano. Que no hay, nunca nadie nos podrá dar un amor comparado con el del Señor. Una misericordia, una compasión, una bondad, una fidelidad como la del Señor nunca habrá. O sea, en pocas palabras, que no habrá nada mayor que en la casa de Dios, que todo lo que puede darnos el Padre glorioso, ¿sí o no? Eso es lo que dice el Señor. Nadie nos puede arrebatar, nadie nos lo puede quitar. Por eso el apóstol Pablo fue bien claro, preciso al enseñar en Romanos capítulo 8, verso 35 al verso 37. Cuando él dice estas palabras a través de la carta, de un medio virtual, en ese medio él estaba llegando a los hermanos en Roma, dice una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Y luego insiste, habla y dice: ¿será la tribulación? ¿Será la angustia? ¿Será la persecución? ¿Será el hambre, la desnudez? ¿Será el peligro? ¿Será la espada? Eso tendrá la capacidad de apartar al hijo y a la hija de Dios de ese poderosísimo amor. Y vean que obviamente la respuesta está implícita en lo que leemos. Por eso dice el verso siguiente, como está escrito. Dice: por causa de ti, por causa del Señor, somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Sí, sí es verdad, por causa del Señor. ¿Por qué? Porque el mundo no le conoció. El diablo no quiere nada de lo de Dios. Nada de esto obviamente es bueno delante de los ojos del maligno, de todo lo que se dice Dios o es Dios. Y entonces nosotros que somos contados como oveja de matadero, pero el enemigo no nos puede tocar, no hay nada que nos pueda dañar, sino antes el apóstol confirma en el verso 37, antes bien, ante todas estas cosas, las que él acababa de decir, en las que él acababa de hablar, dice que nosotros los que tenemos el amor de Dios en Cristo, somos más que vencedores. Este hijo de familia que un día se fue de la casa del padre, se hizo todo perdedor. He made himself a loser. Y esto nos lo confirma la palabra. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso el verso 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro, eran las palabras del apóstol, en la seguridad que tenía en el amor de Dios. El conocimiento que él tenía del Señor, dice: por lo cual estoy yo seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Escuche bien, nada, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada puede apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Quiere decir que el que nos llamó, el que nos tiene en su casa, nos ha dado todo en su providencia para ser gente de éxito, para ser gente feliz, para ser gente segura, completa, para tenerlo todo en esta vida, amados hermanos. Pero para eso tenemos que estar en casa. Tenemos que seguir recibiendo la dirección del Padre. Tenemos que seguir recibiendo obviamente de la providencia de Él. Pero cuando nosotros queremos independizarnos, cuando queremos decirle a Dios: God, you don't know, I know.
That's when we mess up our lives. ¿Sí o no? Cuando nosotros queremos independizarnos de Dios y le queremos decir a Dios, Señor, tú no sabes, yo sí sé, es cuando todo lo arruinamos. O sea que esta porción de la Escritura está aquí. Ustedes, amadas hermanas, que hoy es el aniversario año con año tradicionalmente de un día de festividad para ustedes, ustedes sigan luchando por su casa. Sean mujeres sabias, no necias, sean mujeres temerosas de Dios, vivan en la cobertura de su Padre Celestial para que todo lo que ustedes anhelan en sus vidas y con respecto a los suyos, el buen Dios se los conceda. Que el amor de Dios siga fluyendo a través de la vida suya a la vida de los suyos, porque usted es objeto de las bendiciones del Señor. Alguien alaba al Señor por eso, ¿sí o no? Ese aplauso es para ti, Señor. Es de la iglesia que te ama, que te conoce y que bendice la grandeza de tu nombre, oh Dios. ¿Sí o no? De igual manera nosotros los hombres sabemos que no hay nada en esta vida más hermoso, más seguro que Dios en nosotros, para poderles dar a nuestras esposas, a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros bisnietos. ¿Saben una cosa? Alguien pensará que yo estoy loco, pero yo ahorita he orado y ¿saben una cosa? Natanael está tan chico todavía de edad, y saben que yo he orado y le digo, Señor, te doy gracias por los bisnietos que voy a conocer. Usted dirá, ah, caray, el pastor está pensando que Natanael va a tener hijos. Sí, y van a estar guapos, hermanos. Amén. Si no para otros, para mí. Amén. Pero yo ya le estoy agradeciendo a Dios. Y le digo, yo ya oro, Señor, de antemano, y que sean niños, Señor, y niñas, hombres y mujeres, que nazcan bajo la cobertura de la iglesia, bajo la cobertura de tu amor y bendición. Venía en el avión, hermanos, y el avión por un momento ya sentía que se le cayó una ala y sacaban otra ahí automática. Y yo en ese ratito fue el único ratito que me pude casi como dormir. Y sentía que se sacudía bien feo, y los que llevaba a un lado de mí, uno casi se me sentaba encima. Y volteó yo y miraba que el avión así. En ese momento todos comenzamos a arrepentirnos de todos los pecados. Señor, mira, Señor, el mal que he hecho. Pero ¿sabe una cosa? Yo le decía, Señor, te doy gracias porque hoy sigo creyendo que tú me vas a conceder mirar bisnietos. Y te agradezco, Señor, por la vida de mis nietos. Te agradezco por la vida de mis hijos, Señor. Te agradezco por todo ello. Y ¿saben una cosa, amados hermanos? Yo no quiero nada más para mis hijos, sino que ellos sepan lo que es su Padre Celestial. Yo no quiero nada más fuera de esta casa. No quiero más fuera de esa mano, la mano de Dios. No quiero nada más, aunque se vea atractivo, aunque se vea codicioso, aunque se vea obviamente placentero, no quiero nada más. Entiendo que el lugar más alto y más grande es el que se nos ha dado ahora, que el Señor nuestro Dios ha tenido misericordia en nuestra vida, que nos trajo obviamente como hijos, que estábamos lejos, al recinto de su casa, a la bendición de su amor, a la providencia, hermanos, aquí en su presencia. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Ahora bien, para todo esto tenemos que también saber que hay siempre quien se va a oponer a que nosotros nos quedemos en la casa, que nos quedemos siempre evaluando la gran bendición que el Señor nos ha dado. Escuche que cuando leíamos, no hay nada, ninguna cosa creada que nos pueda apartar del glorioso amor de Dios. No hay nada en esta vida, ni en lo porvenir, no hay nada visible ni en lo invisible que nos pueda quitar esta gran bendición. Y yo le agradezco a Dios por esto, que Él nos revela que en su provisión del Señor nuestro Dios, Él ha cubierto todas las áreas para que nuestra vida siempre esté segura en su mano de Él, siempre sea guardada en su favor, siempre tenga la prosperidad en su rico amor. Aunque haya quien y que se opone a todo esto, obviamente nosotros tenemos que entender que aunque todo esto se levante, no hay nada que el Señor ha dicho ya que nos puede apartar de este glorioso amor. En el capítulo número 13 de la
parábola que leemos del sembrador, la Biblia dice, y dice claramente en el verso 18 y 19, cuando se explica la parábola del sembrador, dice: oíd pues vosotros la palabra o la parábola del sembrador. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, y ¿qué es lo que hace? Arrebata o roba lo que fue sembrado en el corazón. ¿Para qué? Para que no fructifique. Hoy hay alguien mayor, obviamente, a todo lo que usted pueda enfrentar en su vida, que es el diablo, que son los demonios, los espíritus inmundos, que él no va a querer que usted escuche esta palabra. Él no va a querer que usted la discierna. Él no quiere, él está en contra para que usted la ame esta palabra. ¿Por qué? Porque él bien sabe que si esta palabra no se discierne, esta palabra será fácil para ser robada por él. Uno que la entiende va a decir: yo me aferro a esto, me voy a agarrar de esto, no lo voy a dejar ir. Esto es para mí, para que mi vida sea bendecida, para que mi vida sea prosperada y esté segura en el nombre del Señor. Entonces ya tenemos nosotros aquí claramente una oposición a la bendición que Dios nos ha otorgado. Tenemos al diablo que se opone, al enemigo que quiere venir, robarse esta hermosa palabra. Así pues, en ese contexto podemos nosotros seguir leyendo, y vea cuando el verso número 20 o el 19 comienza a decir: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que le fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Enseguida vamos a ver el verso número 20, y escúchelo usted, de Mateo 13. El hermano nos lo va a ir poniendo ahí para que usted lo lea juntamente conmigo. Y dice: y aquel que fue sembrado en pedregales, escuche bien, este es el que oye la palabra de momento, o al momento se alegra, tiene alegría, tiene gozo, tiene todo, pero no tiene, escuche bien, ¿qué es lo que no tiene? No tiene raíz en sí misma. No tiene raíz en sí mismo, que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que hay quien se le va a oponer a usted, familiares suyos, amigos suyos, compañeros de trabajo, gente de su propio vecindario, se le va a oponer solo porque usted es cristiano o cristiana, uno que observa las enseñanzas de Jesús y las obedece, las hace. Eso es ser cristiano. Hay mucha gente que se llama cristiana, pero un cristiano es aquel que ha escuchado la palabra del Señor, que la comprende y la obedece, la hace como Él la enseñó. Y esto podemos darnos cuenta que es también enemigos hacia alrededor nuestro. Por eso dice: el que oye esta palabra, el que fue sembrado en los pedregales, es esta tiene corta duración, aunque se alegre, aunque se goce, aunque lo vean feliz, un corto tiempo, dice, es de corta duración. Y luego enseña: pues al venir la aflicción, la persecución, por la causa que sea, dice que abandona o tropieza. Ahora vea el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de la vida. O sea, ya no ahora es el vecino, el compañero del trabajo, el familiar que lo critica a uno. Hay familiares que nunca entendieron la vida podrida que teníamos en el mundo, que hoy nos quisieran ver como estábamos antes, y eso sería más aceptable a ellos, a su razón y a su intelecto, que está todavía cegado, que a hoy lo que hacemos para gloria y honra el nombre del Señor. O sea, vea el mal de la familia, vea el mal de los amigos. Amigos que antes mal respetábamos, que no teníamos sinceridad ni teníamos lealtad con ellos, ellos nos quisieran ver igual. Porque ahora aborrecen la vida nuestra, que nos ven ahora sirviendo y amando al Señor, cultivando obviamente el amor de Dios en nuestra vida cada día y viviendo de continuo sus poderosas y maravillosas promesas. Entonces todos estos, amados hermanos, a más de esto dice: el que fue sembrado en espinos, a este le viene el afán de la vida. Y dice, escuche bien, este afán de la vida y del siglo es engañoso. Y es engañoso, ¿por qué? Porque lo pone en la seguridad en las riquezas. Por eso hace rato dije y lo vuelvo a decir: nosotros no valemos por lo que tenemos, valemos por lo que somos. Hoy puede venir un millonario creyendo que puede ser más amado por Dios, y ese ante los ojos de Dios es nada, porque hoy el que vale es el que ha sido justificado, es el que ha sido lavado, el que ha sido cubierto, el que ha sido obviamente comprado.
Y dice claramente, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa en la vida del hombre. Pero luego dice el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de Dios. La oye, la entiende. Y lo dice, este entonces produce, da fruto. ¿Cómo lo da? Lo da al 100, al 70, al 60, perdón, y al 30 por uno. O sea, este fructifica. Lo que oye, lo que él recibe, lo que es para él, para su vida, es algo glorioso va a tener. Y eso es lo que nosotros hoy debemos de saber, que vamos a tener enemigos, pero que Dios nuestro Señor quiere que nosotros entendamos que solamente la palabra de Él que es sembrada en un corazón que entiende y que oye y que recibe, es lo único que puede producir. El diablo, amados hermanos, nos tenía a nosotros enceguecidos. La Biblia dice en 2 Corintios 4, versos 3 y 4, el apóstol Pablo presenta esto delante de aquella iglesia a través de una carta y dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto del evangelio debiera de ser tan claro a nosotros, los que ya recibimos al Señor, saber la voluntad de Dios. No hay engaño en la palabra. La palabra no nos ha mentido, la palabra nos ha sacado de la mentira a la verdad, de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Y esto dice el apóstol, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Y luego dice el verso 4, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo, esa es la razón. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca que la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, esta gente que está aquí tienen obviamente el entendimiento enceguecido. Ellos no tienen razón, no pueden pensar correctamente, y esa es la verdad. Un día ahí estábamos nosotros, y no es vergüenza decirlo, es más bien para gloria y honra de Dios saber de dónde Dios nos tomó, de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos ha traído a todos nosotros. Nosotros estábamos un día no con la capacidad, sino con la incapacidad de un juicio sano. No teníamos nosotros el sentido bien equilibrado, no conocíamos por no discernir las cosas gloriosas de Dios nuestro Señor, porque el enemigo nos había enceguecido. Ahora él lo que quiere hacer es que a la persona que un día le fue alumbrada la mente, el entendimiento, no los ojos, sino el entendimiento, que a una persona que le fue restaurado su corazón, él quiere que nosotros volvamos a estar en este estado. ¿Para qué? Para que nosotros nos hagamos inconscientes, para que nosotros nos hagamos insensibles a las cosas de Dios. Y sabe que hay quien puede ser insensible a lo de Dios. Por eso es bien clara la palabra de Dios cuando el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, en el capítulo 4, verso 1 y verso 2, fíjese lo que estoy poniendo para luego entrar de lleno a lo que es el tema que nos ocupa. Alguien puede decir, no, a mí nunca me va a pasar eso. No, hoy no hay gente aquí sentada escuchando la palabra de Dios. Hay gente haciendo otras cosas que con respecto a la vida eterna no les van a aprovechar para nada. Pero ¿sabe por qué? Se hicieron insensibles. Volvieron a cegarse su mente. El enemigo les robó lo que se había sembrado en ese corazón, que era bueno, que podía producir. Hoy no va a producir. El que fue sembrado junto a los espinos, en las piedras y en el camino, no fructifica absolutamente para nada. Solamente hay una forma de fructificar. Solamente hay una forma de poder ser, obviamente, para gloria y alabanza de Dios. ¿Ve? Lo que dice la Biblia, el apóstol Pablo dice, pero el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros días o tiempos algunos apostatarán de la fe. La palabra apostatar es ponerse en contra de Dios, de lo dicho y de lo hecho por Dios nuestro Señor. Eso es apostatar. Y dice, va a haber muchos que van a apostatar de la fe. Va a haber muchos que se van a salir del sentido de verdad de la fe. Y luego dice, estos obviamente escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Por qué? Porque va a haber gente que ya teniendo nuevamente, escuche bien, nuevamente la insensibilidad, cegado el entendimiento, no le va a importar lo de Dios. Y esto fue lo que un día este hijo, que tenía todo en la casa del padre, cambió lo bueno por lo malo,
cambió la vida por la muerte, cambió la bendición obviamente por maldición, cambió todo lo bueno de Dios o de la casa de su padre, perdón, por todo lo que no iba a poder tener allá afuera. Ahora, vea que el verso 2 dice claramente, el apóstol Pablo dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, una persona que tiene cauterizada la conciencia es una persona que la tiene quemada, que por más que alguien le pique, le resguñe, le talle, esa conciencia ya no va a ser sensible a nada. ¿Sabe usted que cuando hay una herida grande en el antiguo rudimiento clínico médico, antes para poder parar una hemorragia, ¿qué era lo que hacían? Cauterizaban aquel lado del cuerpo, lo quemaban. La palabra cauterizar es quemar, y al tiempo dejaba aquello de ser sensible. Hoy hay gente insensible. Por más que les prediques, por más que les enseñes, por más que esto, nunca van a volver a tener el justo juicio de volver a tener o querer lo que antes tenían. En esta parábola, amados hermanos, miramos que este hombre que estaba allá, que estaba mal en el pecado, porque la Biblia dice que se gastó todo el dinero, no lo gastó dándolo a los pobres, no lo gastó obviamente proveyendo para el futuro de él. Se lo tuvo que haber gastado en una vida de desorden. Gastó lo bueno de la bendición, de la herencia del Padre, en lo que era temporal y pasajero, en los placeres, en la vida fácil y loca que él quiso vivir. Hoy todos ustedes que están aquí, que están todavía conformes en la casa del Padre, que no ambicionan nada más para dejar la protección y la seguridad del Padre, yo les digo a ustedes, no hay nada más grande allá afuera que lo que podamos tener aquí adentro. ¿Alguien cree esto conmigo en esta hora? No hay. Y ustedes que han dejado la protección de la casa del Padre, sean sinceros con ustedes, dense cuenta. ¿Saben que yo le decía a mi esposa, vieras cómo me duele aquí el coco? Me dice, ¿por qué? Pues el sol de Centroamérica está bien fuerte. Un calorón y me quemé el coco, hermanos, en serio. Todos los días traía cachuchita. ¿Y sabe por qué la traía? Porque le digo a mi esposa, vengo con las orejas todas peladas, todo. Le dije, me atacó el sol. Y saben una cosa, nadie me diga qué se siente estar en el sol y qué se siente estar fuera del sol. Yo sé, tengo que discernir eso. Ustedes que se han ido de la protección del Padre, del favor divino del Padre, que han dejado este sublime amor, que han dejado este amor, fuente de amor, que nunca ha cesado para bendecir las vidas, y que se dieron cuenta que allá afuera nada les pudo haber dado más felicidad que la que tenían aquí adentro, que nada de lo que fueron y probaron allá les dio seguridad más de lo que hay aquí. Sean sinceros y digan en su corazón, Señor, es verdad, me he equivocado. Esto fue lo que hizo este hombre joven. Obviamente el Señor le dio capacidad de poder entender, de poder ver en un lado de su vida y poder ver en el otro lado de su vida. Si este hombre era judío, en primer lugar estaba en un lugar inmundo para él, atendiendo a cerdos que eran inmundos en su cultura y en su fe. Y lo peor de todo, él deseaba con mucha ansiedad alimentarse de la comida de aquellos animales inmundos. Podemos ver el estado deplorable de su vida. Esto nosotros los que predicamos podemos abundar y abordar y decir tanta cosa, pero yo creo que al buen oidor debe decir es verdad. Cambiamos obviamente lo bueno de la vida por basura para alimentar nuestra alma. Por esto hoy es importante. Hoy es importante que alguien vuelva en sí, que sea capaz, sincero, honesto, transparente delante de Dios, al que no le podemos ocultar nada y decir, ¿cómo he dejado tu amor por lo que no es un amor verdadero? Porque si usted quiere comparar el amor de Dios con otra cosa y lo pone en tela de juicio, está mal.
Si usted quiere, obviamente, querer comparar la providencia de Dios con cualquier otra cosa, está mal. Él es el único Dios que no se parece a nada ni a nadie, que no se puede comparar con nada ni con nadie. Lo que Él ha hecho, lo que Él ha dado, lo que Él ha prometido, no se puede comparar con nada ni con nadie. Y eso es, amados hermanos, lo que esta parábola nos enseña a nosotros. Por eso cuando comenzamos a leer, dice en el verso 17 de Lucas 15, y volviendo en sí, o sea, volviendo al justo juicio, volviendo a pensar, volviendo a entender, quiere decir que hubo un tiempo de la vida que no estaba en sí. Quiere decir que mientras anduvo en pecado, la Biblia no dice que lo gastó en mujeres, aunque hay predicadores que dicen se lo gastó en prostitutas. La Biblia no dice eso, mi Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo que tenía lo malgastó. En lo que lo haya malgastado no lo hizo para honrar ni glorificar a Dios. ¿Alguien entiende eso? Pero en ese tiempo que gastó el dinero, si fue en vino, si fue en mujeres, si fue en placeres temporales, él no estaba en sí. Estaba cegada su mente, estaban bloqueados sus ojos, sus pensamientos no eran cuerdos. Y lo único que pasó, que esa condición lo fue llevando cada día más y más y más a lo último que dice la palabra. Acabó en el lugar que él nunca pensó que iba a acabar. Y eso es lo que mucha gente no ha pensado cuando se comienzan a alejar de las cosas de Dios. El que se va de la protección de Dios, el que se va de la bendición de la casa del Padre, nunca piensa dónde va a ir a parar. El diablo nunca te va a decir, mira, si dejas a Dios y vienes conmigo, mira todo lo que te doy. Pero al final de esto más esto, igual a esto. Nunca le va a decir a nadie. Él es mentiroso, digan todos conmigo amén, porque esa es la verdad. Él es mentiroso, como dice la palabra en San Juan 8:44. Él es el padre de la mentira. A ti, joven, que te ha engañado el diablo, él no te ama, él te quiere robar, te quiere matar y te quiere destruir. Y hasta que él no vea esa obra completa, va a abandonar, obviamente, su misión en tu vida. A ti, amado hermano, jefe de familia, a ti, amada hermana, madre de la familia, que el Señor te ha dado el privilegio de poder procrear una vida, se duplicó en ti por la obra de Dios nuestro Señor. El diablo no te ama, no es verdad. Él te quiere destruir, él quiere engañarte, él quiere quitarte todo lo glorioso que Dios te ha dado. Si Dios te ha exaltado, el diablo te quiere bajar y pisotear, y hasta que no te tenga muerto abajo, insensible, entonces él estará en paz. Por eso es esta enseñanza hoy, por eso es esta palabra hoy. Si la Biblia dice que no hay nada que nos puede poner en esa condición, no nos salgamos entonces del amor de Dios, no nos salgamos de la casa del Padre, no nos salgamos de su protección y bendición. Este joven lo tenía todo y lo cambió todo por nada. ¿Saben una cosa que yo opté y mi esposa lo oyó esto porque yo se lo conté muchas veces? En la vida que yo tenía cuando era joven sufrí de alguna manera cruel para mi edad y para el estado de mi vida. Que yo comenzaba, iba a los árboles, hermanos, ya hace algún tiempo fui y ya era cristiano. El Señor me dijo, ¿por qué volviste aquí? Y fui a un lugar que se llama la estación del tren. Y en aquellos grandes árboles llamados gigantes, allá en mi ciudad, yo agarré un día una navaja y lo decoré con un vidrio. Y yo puse una frase y donde quiera la escribía. Y el Señor me tuvo que redarguir y me dijo, eso era antes, tu vida tiene un después. Y yo siempre ponía todo por nada, porque yo creí que cuando era joven todo lo había dado todo lo mejor de mí y alguien me dio nada. ¿Y saben qué? Me engañaron. Y me sentí defraudado. Por eso alguien decía, este está enojado con la vida. Yo no oí eso aquí en inglés. He's mad with the world. Aquí le dicen, oh, she's mad with the world. Está enojado con el mundo, está enojada con el mundo. Esto yo lo oía en México hace muchos años. Yo lo oía allá, hace 45 años lo oía allá. Y sabe una cosa, yo así estaba. Di todo lo mejor de mí. Y al final de todo tuve nada. Y yo donde quiera que llegaba, si alguien ponía cemento, una banqueta, yo ahí ponía todo por nada. Y lo encerraba. Y en los árboles, todo por nada. Y un día hace años volví, como dije, a esa ciudad donde nací. Y me fui a ese lugar, a esa estación. Y fui a mirar ese letrero. Y cuando lo estaba leyendo ya de cristiano, el Espíritu Santo me habló.
¿Por qué volviste aquí? ¿Por qué volviste a eso? Ahora lo tienes todo. No hay nada mayor para querer tener en esta vida si tienes a Dios. Si lo tienes a Dios, lo tienes todo. Él es el más grande tesoro. Él es la cosa más preciosa. Si estás debajo del amor del Señor, cuidado por Él, guardado por Él, en la providencia de Él. Alguien de veras alaba al Señor por esto. No se salgan, amados hermanos, no se vayan. Yo voy a procurar no salirme, no irme de la casa del Padre. Solo en la casa del Padre hay abundancia de pan, hay abundancia de amor, hay abundancia de misericordia, hay abundancia de compasión. La fidelidad del Señor está aquí con nosotros. Por eso vuelvo y dice, y volviendo en sí. Quiere decir que no volvió en sí. Por eso ahora tenemos que orar por la gente que anda mal, la gente que se queda en casa, que es más importante quedarse en casa, que es más importante su cuerpo, que es más importante barrer, trapear, hacer una barda o poner un alambre por allá, un tornillo por acá. Si un día llegaron a ser hijos de Dios, que todavía siga el Señor tratando con ellos. Todo lo que hagan allá afuera será temporal y pasajero, y para el cielo no tendrá nada que ver. Lo que se hace aquí adentro, en la casa del Padre, es todo lo que un día trascenderá de esta vida para la vida eterna, estando simple y sencillamente en comunión con Él. No quererse independizar de Él, ¿sí o no? Vengan los músicos, por favor. Creo que he dicho lo más importante de todo esto. La palabra de Dios dice que este hombre, entonces, volviendo en sí, cuando tuvo nuevamente la capacidad. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que hay uno tras otro y tras otro, y yo les voy a presentar solamente 2 pasajes, pero hay infinidad de pasajes que dice la Biblia que los hombres que se fueron o las mujeres que pecaron se hacen inconscientes a la voluntad de Dios, y que es Dios el que viene nuevamente a buscar, que es Dios el que despierta el sentir nuevamente en la vida de la persona, no es la persona. O sea, el cielo gobierna, eso es lo que dice la Biblia. Por eso en Lucas 19:10 miraba ayer en las concordancias y decía, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién es el que va y busca? ¿Quién es el que va y encuentra? Es el mismo Señor de nuestra salvación, es el mismo Señor de nuestra vida, el que está obviamente encargado de venir y de quererle dar a la persona. Este hijo menor, como muchos ya sabemos, este hijo menor se rebeló contra su padre. Eso está bien claro en la palabra. Se rebeló a todo lo que él estaba acostumbrado. Él fue inmaduro, no tuvo sensatez, fue un insensato, y si es verdad, él quería su libertad del lugar donde más era para bendecirlo. Él quería todas estas cosas. Él quiso vivir su vida a su antojo, bajo, o fuera más bien dicho, de la seguridad de la dirección del Padre, que tenía conocimiento, que tenía el amor para poderlo guiar. Este necesitaba obviamente caer tal vez en el lugar más bajo para que Dios le ayudara y volviera a recapacitar. A los que han perdido, si no has caído a lo más bajo, vas a tener que llegar allí para poder recapacitar. O hoy puedes decirle a Dios, Señor, hazme consciente. Señor, ayúdame a entender. Señor, dame, Señor, lucidez para poder conocer lo que he dejado, por lo que te he abandonado, las cosas, Dios mío, que he mal despreciado. Todo esto es para que entendamos. Este muchacho trató de vivir a su manera, y vean que el texto implica, o sea, fue egoísta. No estuvo conforme con lo que el Padre en su vigilancia y protección le decía que hiciera. Por eso fue egoísta, egocéntrico. Fue contumaz, fue rebelde. Hoy a menudo las personas hacemos igual que este hijo pródigo. La palabra pródigo es aquel que se ha ido, aquel que ha abandonado. Pero qué bueno que en esta enseñanza, y vea usted, leía yo el día de ayer y antier, allá en El Salvador, abrí mi Biblia cuando estábamos descansando ya en la noche. Y el comentario Ela dice, en estas 3 parábolas de Lucas 15, miramos al pastor que va en busca de la oveja perdida, y miramos a la mujer que perdió la dracma,
Y escuche bien. Y dice, estas dos parábolas, aquella oveja y aquella dracma, nada pudieron hacer para volver. Alguien tuvo que ir a buscarlas. Y luego decía el comentario Ela, dice, pero podemos ver en la enseñanza de la parábola del hijo pródigo, que aquí el hijo que se va, podemos ver al padre que todos los días anhelaba el regreso de este hijo. Y la base del comentario dice, no importa cómo haya sido, por el descuido de la oveja que andaba por ahí investigando, que andaba por ahí aventurando, o la dracma que se perdió por el descuido de la mujer, o el hijo que se fue, no importa cómo haya sido la forma en que esto se fue, lo importante es que fue encontrada. Lo importante es que regresó. Lo importante es que al corazón de Dios le trae alegría el poder ver cuando aquello que se ha perdido es encontrado. O sea, hoy Dios está esperando por ti. Está esperando por ti, por tu corazón, por tu sensatez renovada, por tu corazón humillado ante Él, que seas capaz de decirle, yo me he ido, Señor, de ti, y lo único que he hecho es un desastre en mi hogar, en mi casa, con los míos, con mi familia, en mi vida, Señor. Y esto es para que nosotros seamos hoy bendecidos por Dios, seamos hoy restaurados por Dios. Vean que el interés más grande, aunque este joven hombre estuvo meditando lo que iba a decir y dice, volveré a la casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme ahora como uno de tus jornaleros. El comentario Ela dice que había tres tipos de personas en los hogares: unos que eran esclavos comprados o vendidos por alguien más sin derecho a nada, pero ellos estaban en la casa y tenían familiaridad porque eran los que estaban a cargo de todo, de los amos de aquella casa. Había otros que eran obviamente trabajadores, que eran esclavos, que eran comprados por un corto tiempo porque debían algo a los señores de la casa, pero en un tiempo venía su libertad por haber pagado la deuda y se iban. Pero por otro lado dice que había jornaleros que venían, y esa era la clase más baja, la gente que venía y que en veces le daban trabajo y en veces no, que no era seguro la bendición o el bienestar, porque no todo el tiempo se les daba para trabajar ganando un denario al día. Y dice que este hijo tomó la clase más baja y dijo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme uno de lo más bajo que puede estar laborando en tu casa. Y aunque él lo meditó, la Biblia dice que cuando el padre lo vio de lejos, esto es lo importante, cuando él se levanta, la Biblia nos enseña, y viene a casa de su padre, y cuando estaba lejos lo vio su padre. ¿Por qué lo vio su padre? ¿Por la casualidad? ¿Salió y por la casualidad volteó a ver hacia el horizonte? No, creo yo que esto implica que el padre todos los días estaba en espera de ese hijo que se había ido. Que el padre sabía que lo que mucho que llevaba lo iba a convertir en nada, y que pronto el mundo, con todo el engaño que hay allá, sea del diablo, sea de los enemigos de uno, sea del mundo, sea de lo que sea, pronto lo iban a dejar en una total ruina. Y dice la Biblia, y cuando le vio de lejos, cuando lo vio, el verso 20 es lo que enseña, cuando lo vio de lejos, él entonces fue movido a misericordia. ¿Saben una cosa? Si no se alegra alguien por verte regresar aquí, como dicen los que hablan inglés, so what? El corazón de Dios se va a alegrar, el corazón de Dios se va a contentar. Dios es el que dice, qué bueno que viniste a casa, hijo mío. Y si al llegar alguien te ve y te comienza a medir o a pesar, que no te importe, porque la Biblia enseña en esta parábola que todo lo que ella enseña es obviamente refiriéndose al Dios que vive y reina. Y Él va a ser el que se va a echar a tu cuello, Él va a ser el que te va a volver a dar posición, Él va a ser el que te va a restaurar en el lugar de honor que tenías en la casa. ¿Alguien está creyendo esto conmigo?
hijo. Tú que andas por allí todavía, que, ay, pues no, que mi mamá es la cristiana, pero yo voy para que no se enoje. No, arrepiéntete. Si un día dijiste que aceptabas al Señor, ven al Señor. No hay nadie como Él, no hay nada como Él. Nadie te va a amar y te va a bendecir como Él. Vean la restauración. Cuando este joven llega y sí le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre, dice, se echó a su cuello y tomándolo, lo abrazó, lo besó. Qué importante. Quiere decir que todos los que estaban ahí en desacuerdo al ver la acción del padre tuvieron que decir: Él es el dueño de la casa, Él es el que manda, Él es el que esto. A nosotros no nos gusta lo que hizo, pero el padre lo está nuevamente justificando, lo está restableciendo. El hijo entonces le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y vea lo que el papá dijo. El papá no dijo: a ver si es verdad, oigan bien lo que está diciendo. No, el papá lo que dijo. El padre luego habló y dijo a sus siervos: ¿qué fue lo que dijo? Sacad el mejor vestido, porque obviamente venía con ropas andrajosas. Venía tal vez con el olor a la inmundicia que eran los cerdos. Venía con el olor al pecado. Dice: y pongan un anillo sobre él. El anillo, hermanos, en aquel tiempo era símbolo de autoridad en la familia. Los hombres de aquel entonces firmaban las cosas importantes con un sello de cera. Y el anillo era símbolo de posición. No es como ahora. El anillo, todo eso implica, según las costumbres allá. Y dice el padre: pongan calzado en sus pies. Y además de esto, traer el becerro más gordo. No traigan cualquier becerro, traigan el más gordo. Hay que matarlo, hay que comer, hay que hacer una fiesta. Y la fiesta amerita, el caso es legítimo. Porque mi hijo, dice el verso 24, que era muerto, mi hijo ha revivido. Que se había perdido ha sido hallado. Y comenzaron todos a regocijarse. Alguien alaba al Señor por ello. Amén. Y yo me voy a ir hasta la conclusión. Y escuche bien, hermano Jerry, por favor, Daniel 4, 23 en adelante al 26. Y luego después nos vamos a ir al verso 34 al 37. Escuche bien lo que voy a leer. Y con esto voy a terminar. Muchos de nosotros queremos vivir nuestra vida en veces ajeno a Dios. Pero quiero que sepa que, cristiano o no cristiano, el que reina es Dios. El que manda es Dios. El que gobierna es Dios. Y quiero que escuche esto. Lo voy a leer de continuo y luego voy a remarcar algunos puntos para no tomar más tiempo. Escuche lo que dice. En cuanto a lo que vio el rey, dice: un vigilante santo que descendía del cielo decía esto: cortad al árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pase sobre él 7 tiempos. Lo que quiere decir 7 años. Escuche bien. Estas son las palabras de el rey Nabucodonosor, supremo líder, obviamente, en esta gran ciudad en Babilonia. Y lo que sigue diciendo, escuche el verso 24, dice: esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. O sea, mandaron llamar a Daniel, llamado Belsasar, para que él interpretara el sueño que Nabucodonosor había tenido. Y ahí está Daniel para interpretar el sueño. Y dice entonces: esto que te ha sobrevenido es para ti, mi señor. Y luego dice el verso 25, escuchen bien, dice: que te echarán de entre los hombres. O sea, Daniel ya le comienza a interpretar al rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y comerás hierba del campo. Te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. O sea, se le dice a Nabucodonosor: Dios te va a quitar el derecho que te ha dado,
te va a arrojar al campo, te vas a hacer que estés junto a los animales, el rocío de cada noche o de cada madrugada te bañará y tú estarás allá hasta que tú reconozcas que el poder y el dominio es de Dios y que Él gobierna aquí entre todos los hombres. Y luego escuche, vea lo que dice el verso 26. Y dice, y en cuanto a la orden de dejar, dice, en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna otra vez. O sea, luego que tú reconozcas, Dios te va a volver a establecer en lo que eras, en lo que tenías. Pero Dios le estaba dando a este rey, y como dije, tengo 3 ejemplos para enseñar, aún en el Nuevo Testamento, que la gente que se equivocó, Dios permite que le sucedan cosas para, como se dice, toque fondo, y luego Dios viene y despierta nuevamente la razón en la persona. Hoy no hay nadie aquí que diga, no, yo andaba allá, pero me di cuenta y vine. No, dale gracias a Dios que a través de un canto, a través de la palabra de un hermano, a través de su palabra de Él, a través de cualquier cosa, Él volvió a darte a ti sensibilidad en aquello que el diablo cauterizó un día para ser insensible. Él volvió a abrirte los ojos en aquello que el diablo te cegó. Porque la iglesia no se ha ido, la iglesia ha seguido predicando cada domingo, cada miércoles, en las oraciones, en una forma, en una plataforma y en otra. Tu vida era infructuosa. Y dice entonces, si vamos ahora al verso 34, ya quedó claro esto, que él tenía que reconocer, pero ahora en el verso 34 dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor. O sea, ya conectamos lo que en su contexto dice, Nabucodonosor fue quitado del reino, fue echado al campo, le crecieron las uñas, el pelo, parecía un buey en el campo, andaba entre los animales del campo, comía zacate como una bestia del campo, hacía sus necesidades como una bestia del campo, un gran rey. Era un rey del reino más poderoso de aquellos días. Y dice, mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor. Ese es el asunto mío. No hay mejor lugar, más exaltado no hay. No le busque nunca fuera de esto. Ni joven, ni más grande en edad. Ni jóvenes, ni más grande en edad. No hay cosa mayor y superior que lo que somos en el Señor. Lo que un día el cielo vendrá a buscar a esta tierra. Digan todos conmigo, hijos y hijas del Dios viviente. Solo eso vendrá a buscar. No va a haber mejor exaltación. No hay nada en este mundo, ni aunque seas el dueño del mundo, que te pueda dar una mejor posición. Esto lo volví a enseñar en Centroamérica. Según Mateo 16:26, aunque el hombre o la mujer llegue a conseguir ser el dueño de todo el mundo y pierde su alma, ¿qué recompensa podrá dar por la salvación de su alma? No hay hermosura, ni dinero, ni poder, ni posición, ni intelecto, ni razón, nada. Y dice la Biblia, mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor, el rey más poderoso de aquellos días, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Mi razón me fue devuelta. Me gusta como dice la Nueva Versión de la Lengua, el Señor despertó en mí la razón de nuevo. Mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, sea eterno y reino por todas las edades. ¿Sí o no? ¿Sí o no? A este hombre, hermano, le ganó el orgullo. La Biblia enseña que luego, viendo él paseando por los pasillos de las azoteas, dice, miró el reino y dijo, en mis propias palabras, qué tremendo eres, Nabucodonosor. Se arriscó las mangas, si tenía pelo largo le hizo así, se acomodó la ceja y dijo, qué tremendo eres, Nabucodonosor. Mira todo lo que tu mano y tu poder han conseguido. ¿Y saben qué? Nomás hizo algo poquito, chiquito, sacó a Dios de la ecuación. Muchos de ustedes que han quitado a Dios de la ecuación de su vida, sin Dios no somos más que un cero. Vuelvan a Dios hoy, vuelvan.
Vuelvan al Señor, dejen el orgullo, dejen la vanagloria, dejen la prepotencia, dejen la insensatez, déjenla atrás. Dice este hombre, dice la palabra, tuve que reconocer, Él me dio la sensatez nuevamente. Entonces cuando me la dio, bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y el reino de Él es por todas las edades. Y dice la palabra hasta el verso 37, escuche, que Nabucodonosor no solamente hizo esto, sino que también dice, vaya al verso 35, hermano Jerry, para seguir continuando. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada ante sus ojos de Él. Muchas veces alguien me dice, pastor, es que usted dice cosas bien fuertes. Pues ¿de dónde las saco? De la Biblia. Yo no les hablo cuento a nadie. Aquí está, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Lea el capítulo 45 de Isaías. Aún todas las naciones que se quieren comparar contra Dios son como menudo polvo en la balanza. Y además de esto, son considerados como nada, vuelve a decir Dios. Y luego dice, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano ni le diga a Él, como dijo Pablo en Romanos 11, ¿verdad? ¿Quién le puede aconsejar o decirle a Él, esto no lo hagas? ¿Verdad? ¿Qué haces? Verso 36 dice, en el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Y yo dije, ay, qué bueno que lo volvió a decir. Qué bueno que en todas las Biblias dice esto. Mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. ¿Sabes quién es el único que te puede restaurar a la posición exaltada de hijo y de hija de Dios? Pródigo que abandonó, pródigo que se fue, pródigo que por las razones que hayan sido, se salió de la protección, de la cobertura, de la bendición, de la casa del Padre. Él es bueno, Él está esperando por ti, tiene sus ojos puestos en tu vida. El momento en que tú obviamente recibas de Dios esto, ven corriendo a Él y le digas sinceramente, he arruinado mi casa, he arruinado mi vida, he arruinado mi familia. Y tú, hijo de mamá, hijo de papá, entiende estas palabras. Solamente con Dios es que tenemos esta seguridad y este valor. Mi grandeza me fue restablecida. Y luego dice claramente, mis gobernadores y mis consejeros me buscaron entonces y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Por último, el verso 37, esperando que este altar se llene y que diga, Señor, en algún aspecto de mi vida me he ido de ti como un pródigo a desperdiciar, a malgastar todo lo que tú me has dado, Señor. Ahora yo, Nabucodonosor, dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son, escuche bien, verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Así de sencillo. Habrá alguien que se quiera parar y que diga, Señor, gracias porque hoy concedes el volver en sí. Gracias porque hoy concedes el ser sensible. Gracias porque hoy concedes a través de la revelación. Gracias, Señor, que hoy tu mano no está contra mí, sino para mí, para apoyarme, para tomarme de ella y poder dirigir los pasos de mi vida. Habrá alguien que quiera venir al altar.